Para el Gobierno de México, atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta. Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia. Por eso seguiremos en la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas. En el marco del humanismo mexicano, la atención a las víctimas de desaparición y otros delitos, así como su acceso a la justicia y el bienestar, requiere de nuestra máxima atención. Para lograrlo, estamos trabajando en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, lo cual es fundamental para evitar la impunidad. Actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos. Escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas. Nuestro deber es apoyarlos a través de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y observar para que las fiscalías y el Poder Judicial hagan cada uno su tarea para encontrar a sus familiares y se sancione a los responsables. Cada autoridad estatal, municipal, federal, fiscalías, Poder Judicial debe asumir su responsabilidad. Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado. Ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada. En cualquier caso, es un delito grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse. Y por ello, actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado. La construcción de la paz y la lucha contra la impunidad es un eje de mi gobierno. Por ello he tomado la decisión de llevar a cabo las siguientes acciones inmediatas. 1. El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas. 2. El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación por medio del Registro Nacional de Población y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La segunda iniciativa se trata de una reforma a la actual Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para crear la base única de información forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal. Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral, para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso a personas fallecidas. Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas
incluidas la identificación de ADN, con el apoyo de instituciones científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las comisiones estatales de búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital. 3. Incorporar en la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados de la República. 4. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal. 5. Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República como medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 6. Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida. Pues volvemos a los periodistas en esta tarde y por supuesto acabamos de escuchar con usted este mensaje que emitió hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es en realidad una respuesta de Estado a una coyuntura que se genera por el caso de Teochitlán en el estado de Jalisco, pero hay un fenómeno real. Este fenómeno real es el tema de los desaparecidos en Jalisco, en Guanajuato, en muchos lugares de la República, lamentablemente y desde hace mucho tiempo. Y pues ya de todas maneras ya se vio el subsecretario y le agradecemos que nos acompañe. Es un día muy importante, subsecretario Arturo Medina, de Gobernación. Usted es subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Así es. O sea, es la papa caliente. Qué bárbaro. Bienvenido a los periodistas. No, al contrario, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Álvaro por recibirme en este espacio. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más y dirigirme a su auditorio, su importante auditorio, en un tema que es fundamental para el gobierno de México y que tiene que ver con la atención a las personas desaparecidas y no localizadas, ¿no? Ese es un tema muy importante para nosotros, desde la atención, porque estamos comprometidos con la atención de este tema, y también entendemos que es uno de los temas más sensibles para la comunidad, para las víctimas, para los familiares y en general para el pueblo de México. A ver, el sábado hubo una movilización en distintas partes del país, una movilización, independientemente de que fue en algunas partes desagradable que fuera infiltrada, por ejemplo, por Javier Lozano, imagínense ustedes, un secretario de Felipe Calderón, uno de los causantes de esta crisis. Independientemente de eso, que lo sabemos que estaba muy metido el PAN en toda esta movilización, pues hay un reclamo legítimo y hay una situación que es real, que es el tema de los desaparecidos. La respuesta se da en horas. Lo que presenta la presidenta de México hoy en la mañana es una acción de Estado, una respuesta a una crisis que se está presentando a partir de lo que se está viviendo en Jalisco. Bueno, usted que ya la vio, ya la analizó, sabe que lleva distintos frentes. ¿Cómo la evalúa con respecto a otras acciones que se han cometido en el pasado, específicamente en este mismo problema? Pues yo creo que es una propuesta, como bien dices, de Estado, que trata de atender una de las problemáticas más sensibles para la población. Cuando hablamos de personas desaparecidas, siempre hay que pensar en que dejan a un núcleo familiar, o dejan hijos, o esposa, o padres, quienes los buscan además. Entonces,
perder a un ser querido, pues es un tema muy complicado y por eso se tiene que atender de una manera directa, muy empática con las víctimas, pero también muy coordinada de manera interinstitucional con todas las dependencias del Gobierno de México y otras entidades. Yo creo que esta acción sin precedentes que toma la doctora Claudia Sheinbaum es un fortalecimiento de las acciones que ya llevaba a cabo el Gobierno de México, porque también hay que decir que ya se atendía el tema. O sea, hay una Comisión Nacional de Búsqueda cuya labor fundamental es buscar a las personas desaparecidas y atender a los colectivos de las personas desaparecidas y atender a los familiares de las personas desaparecidas, hacer jornadas de búsqueda, contar con herramientas tecnológicas para hacerlo, con maquinaria, con análisis de contexto, que son documentos fundamentales para entender por qué desapareció una persona, en qué contexto desaparece y cómo es que podemos trabajar para encontrarlos, encontrarles y poder así atender esta demanda en la población. Entonces, primero, este esfuerzo de Estado, efectivamente, tiene el objetivo de fortalecer el esfuerzo que ya se lleva a cabo por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Gobierno de México, porque recordemos que la Comisión Nacional de Búsqueda está sectorizada a la Secretaría de Gobernación y desde ahí estamos acompañando de manera transversal estos esfuerzos. Hay otros casos en el país que han requerido atención de la Comisión y también de la Secretaría de Gobernación, pero este impulso que se da hoy, este anuncio de dar mayores recursos para fortalecer tecnológicamente ese es a la comisión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología? De drones, de georradares, de elementos, de sistemas, de programas que nos permitan entrarle al análisis del terreno, del trabajo en campo, de una manera mucho más rápida, con elementos objetivos, con tecnología, para tener respuestas basadas en la ciencia y en la técnica, y no en elementos que no tengan sustento. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Ya tenemos algunos de esos elementos, pero este impulso nos va a permitir tener más, ¿no? Eso es en la tecnología, pero Sí. también en los análisis de contexto nos va a permitir fortalecer con especialistas, conocer cuál era el momento en ese contexto social, en esa comunidad, para que desapareciera una o varias personas. Y entonces también poder encontrar dónde están y también poder contar con especialistas, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero la Comisión Nacional de Búsqueda tiene arqueólogos, antropólogos, geólogos, todos ellos especialistas y en otras disciplinas encaminadas justamente a entender, la conducta humana y también el análisis del terreno. Entonces, fortalecer esas capacidades técnicas ayuda en mucho a que una institución tan noble como la Comisión Nacional de Búsqueda haga su trabajo de la mano también y en el acompañamiento de las víctimas, es decir, de las víctimas indirectas, es decir, de los familiares de las personas desaparecidas. A riesgo de meter desorden, quisiera yo que le informara a usted, subsecretario Medina, a la audiencia, si estamos partiendo de cero, porque resulta que hay quienes dicen es que el gobierno federal no ha hecho nada para localizar a los desaparecidos o no localizados. Pero hay un antecedente no muy lejano en el que el gobierno anterior, el entonces presidente López Obrador, presentó inclusive el modelo o un protocolo ya acreditado en la Ciudad de México de localización de personas, y se localizaron personas que estaban reportadas como desaparecidas. Así es. Me retrocedo un poco precisamente para ubicar el problema de los desaparecidos hoy en México. ¿Cuántos tiene ubicados el gobierno federal?
¿Cuántos de los que en su momento estaban reportados como desaparecidos eran ciertos? ¿Y de qué dimensiones la tragedia humanitaria de este fenómeno? Que sí lo es, o sea, hay un problema serio de desapariciones en México. Muy buena el planteamiento, es no partimos de cero. Como bien dices, Álvaro, el esfuerzo que lleva a cabo el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación, en la primera etapa y ahora en el segundo piso, tiene que ver justamente con el humanismo mexicano, es decir, cómo vemos la realidad de las personas que han perdido un familiar y cómo le hacemos para garantizar sus derechos humanos, que no solamente es nuestra obligación como servidores públicos, sino que también tenemos convicción en trabajar por los derechos de las personas a ser buscadas y ser localizadas. Correcto. Y el derecho de sus familias a conocer la verdad. Y sobre todo que no haya impunidad, porque aquí hay un elemento que no hemos hablado que tiene que ver también con la última parte o el último tramo en las investigaciones que tiene que ver con el Poder Judicial y que también Correcto. vamos a llegar hasta allá. Es decir, este trabajo, esta responsabilidad que ya tiene un tiempo trabajando, como bien dices, desde que estaba el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo como base una metodología que implementó quien hoy es nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando tenía la responsabilidad de ser jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ella desarrolló una metodología que permitía analizar los datos y hacer cruces de información de distintas bases y distintas autoridades. Activaba al mismo tiempo un trabajo territorial para que casa por casa se buscara a las personas y con ello identificar quiénes efectivamente son personas desaparecidas o no localizadas y quiénes ya no lo son, pero que no dieron el aviso correspondiente. Y este tema trajo alguna polémica justamente porque hubo grupos que no estaban, o personas que no estaban de acuerdo, pero podemos decir, sin entrar en ese ruido, que el trabajo tuvo resultados y avances porque permitió clarificar en muchos casos, cientos de casos, de personas que pues, no estaban desaparecidas. Pero nos queremos concentrar en las que sí están, porque sabemos que esa es nuestra tarea. Y justamente este anuncio que hace la presidenta el día de hoy tiene que ver con eso. Retomar la metodología, eso ya lo hemos estado trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda. No se ha dejado de buscar, por eso digo que no partimos de cero. No, porque usted de hecho repite en el cargo, usted viene de aquello. Exacto. Repite en la misma tarea. Exacto. Desde hace un año, antes de que tomara posesión la presidenta, yo estaba en la subsecretaría y nos hicieron el favor de ratificarnos en la responsabilidad y conocemos este tramo final del gobierno del presidente y sabemos de los esfuerzos que se hicieron, emulando el esfuerzo de la Ciudad de México. Por eso digo que no partimos de cero y además estamos trabajando todos los días con equipo técnico, estamos en territorio, hemos venido aquí con ustedes a hablar de casos paradigmáticos también, donde la Comisión Nacional de Búsqueda también tiene un papel importante y donde los análisis de contexto lo son. Por eso, fortalecerla en este momento es fundamental. ¿Qué es lo que anunció hoy la presidenta? La segunda iniciativa es importante. Ella dice de la segunda iniciativa, dice, se trata de una reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuenta ella. Y creo que en esta parte es donde le sale lo nerd a la presidenta, porque es muy nerd, y se mete al tema justamente del armado, de las plataformas, del cuidado de las bases de datos, dice ella, crear la base única, nacional única de información forense. Una. Dos, crear la plataforma nacional de identificación humana. Tres, fortalecer el Sistema Nacional de Identificación Humana que tendrá a cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana. Y luego, incorporar nuevos protocolos que permitan generar las alertas de búsqueda inmediata y demás.
O sea, ella está imaginándose algo que, al menos si lo piensas como tal, pues podría ser un cambio completo de paradigma, porque efectivamente estás hablando de equipos tecnológicos involucrados en la búsqueda, equipos en el aire, o sea, todo eso, subsecretario. Y además otro tema importante, cuando hablaban al inicio de una respuesta de Estado, no solamente tiene que ver con la gran voluntad que tiene el gobierno de México y la presidenta de atender la demanda de las familias, de los desaparecidos y las desaparecidas, sino que muchas de estas actividades entran en el ámbito del poder ejecutivo, de la Administración Pública Federal, como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También tiene que ver con la participación del Congreso. Ella anunció que el día jueves se iban a enviar iniciativas a la Cámara de los Diputados o al Congreso para que conocieran de estas reformas que tienen que ver con reformar la Ley General de Población y el papel del Registro Nacional de Población y de la CURP como un factor que permite ayudar a la identificación. También de la ley que regula las desapariciones forzadas, las desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta reforma justamente busca contar con el sistema, una base de datos nacional que interactúe y que se comunique. Cuando dices que se pone atención en los detalles, en efecto, lo que se busca es que a través de un solo sistema se puedan comunicar todas las bases de datos que puedan ayudar a la identificación. Incluso menciona al INE. Es correcto, sí. Y muchas veces nos preguntan, ¿cómo es posible que no localicen rápidamente si una persona está viva o no, o dónde vive, o cómo podemos localizarla? Pues porque hay reglas para el manejo de la información. Y lamentablemente, muchas veces estos procesos burocráticos lo que generan es retraso, y no retrasos de un día, pueden generar retrasos de meses. Sí. Y si un día es vital, imagínense semanas o meses. Y eso nos lleva a que la respuesta del Estado también tiene que ver con la participación de otro poder, que es el legislativo. Entonces tendrá la responsabilidad de discutir estas iniciativas y en su momento determinar lo conducente, que ojalá sea la aprobación para que el gobierno tenga estas herramientas de búsqueda. Y otro elemento que lo hace una respuesta integral y poderosa, como bien se señala, es que la revisión del protocolo, este famoso de las 72 horas, que en algunas entidades sigue vigente, y que la gente va a denunciar la desaparición de su familiar, de su hija, de su hijo, y muchas veces se encuentra con servidores públicos que le dicen, no, espérate, 72 horas. Exacto, venga en 72 horas. A veces son servidores públicos de primera que los atienden y se abocan a buscar, pero muchas veces tenemos servidores públicos que dicen, vuelva en 2 días. Oiga, pero si es una persona que necesita ser buscada. Eso dice la ley. Y en 72 horas, pues ya difícilmente vamos a poder encontrarla o vamos a poder garantizar su seguridad. Entonces, cuando habla de la revisión de este protocolo y además dice que lo vamos a hacer a través del Consejo Nacional de Seguridad, pues ahí participan todos los gobernadores y otras instancias que además de acompañar el esfuerzo o este planteamiento, pues podrán hacer propuestas para coordinar de una mejor manera el trabajo entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades estatales. No sé si sepan, quienes nos escuchan y nos ven, que hay 32 comisiones estatales. De búsqueda. De búsqueda, es decir, cada estado tiene una comisión de búsqueda que tiene la responsabilidad de buscar a sus desaparecidos y desaparecidas o no localizados en su territorio, al igual que hay 32 fiscalías. Lo que busca este planteamiento y estas reformas es articular a todas las fiscalías y que la información sea efectivamente compartida con la Federación, con la Fiscalía General de la República y que sea un instrumento de localización eficaz. Yo entiendo, en efecto, que estas iniciativas, hay iniciativas de carácter, iniciativas de ley,
en las que participa el Congreso. Y también me queda claro, por lo que dijo la presidenta por la mañana, que involucra a todos los órdenes de gobierno, al Ejecutivo, al Legislativo, perdón, al Ejecutivo, al Legislativo, a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, a las fiscalías estatales, a la Fiscalía General de la República, a las comisiones estatales de búsqueda, a la Comisión Nacional, a las comisiones de atención a víctimas estatales y a la nacional. Sí. Lo que no me queda claro en el planteamiento que hoy hizo la presidenta es, ¿y el Poder Judicial? Que ha tenido una responsabilidad muy importante en términos de la impunidad de quienes son los perpetradores de las desapariciones, que son criminales, porque hay que hacer una diferenciación también. Antes era el Estado que desaparecía. Hoy son las organizaciones delictivas las que privan de la libertad a las personas. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial en esto? Importante pregunta para justamente cerrar todas las actividades, es decir, para poder dar un resultado completo. Lo decía hoy también la presidenta en su mensaje, justo cuando hablaba de los tramos de responsabilidad. Autoridades federales, autoridades estatales y autoridades municipales. Cada uno tenemos una tarea en esa responsabilidad de localizar a las personas, pero también las fiscalías, que son órganos autónomos, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que tienen desde el Ministerio Público el deber de la investigación de los delitos o de los hechos con apariencia de delitos, y a partir de eso judicializar los temas, es decir, llevar ante un juez un hecho que parece un delito con el nombre de una persona que puede ser quien ejecutó o perpetró un delito en contra de una persona, con independencia de que se localice o no, que ojalá podamos localizarlo. Y ahí también, en el anuncio de hoy, se establece que se dará un informe mensual de las carpetas de investigación que se aperturen con motivo de la desaparición de personas. El seguimiento de estas carpetas de investigación nos va a permitir saber, por un lado, si las fiscalías estatales están llevando a cabo las investigaciones, están integrando estas carpetas de investigación, y eventualmente cuando las lleven ante el juez nos permitirá dar ese seguimiento. Entonces, por un lado se explicita que es necesaria la participación del Poder Judicial para que no haya impunidad, porque puede haber un trabajo muy articulado de todos los niveles y órdenes de gobierno y las funciones ejecutiva, legislativa, pero si no hay una sentencia, exacto, hay impunidad. Sí, Entonces sí. vamos a estar trabajando, y el seguimiento de esas carpetas nos va a permitir conocerlo. Entonces sí, este planteamiento que se hace hoy en la mañana también establece el seguimiento y la responsabilidad de los jueces. Además, el propio Poder Judicial pues tiene mecanismos. El propio Gabinete de Seguridad informa constantemente de cuáles son los resultados del seguimiento de la conducta de los jueces. Por eso es un anuncio tan importante para la atención, que no parte de cero, que parte de una experiencia y de un conocimiento de la problemática, pero que sabe que necesita darle un impulso adicional a las acciones del gobierno, sobre todo para articular con todas las entidades, con todas las autoridades, y que no sea que en una entidad se dice una cosa que no sea o signifique lo mismo en otra, ¿no? Que podamos homologar eso, porque al final buscamos lo mismo, localizar a los desaparecidos. Correcto. Y atender a sus familias también. La creación de la Plataforma Nacional de Identificación Humana aparece de manera constante en el planteamiento de la presidenta el día de hoy. Obviamente le van a dar importancia. Ahí es donde menciona el registro electoral del INE, con el cotejo de huellas dactilares. Y demás, que dice uno, pues ¿por qué si los bancos pueden usar esa base para cotejar que tú seas la persona que va a ir a sacar dinero? ¿Por qué no pueden las policías cotejar una desaparición o una persona que fallece? ¿Por qué no esa base? Pues
dices, pues bueno, en cualquier país tendría que estarla utilizando ya para identificación. Pero me voy al tema específico de Teucitlán, porque ella plantea cosas muy, muy específicas, aunque también advierte que habrá una información de la Fiscalía. No, creo que es mañana. Los reportes son, mañana es la Fiscalía y pasado mañana lo de... El miércoles es la Fiscalía y el jueves las iniciativas. Es correcto. Pero ella de todas maneras dice, no se va a ocultar nada desde que se tuvo conocimiento. Y hay un párrafo que es importante. Dice, también se da puntual seguimiento a la línea de tiempo de quienes desde septiembre del 2024 tuvieron conocimiento de los hechos y responsabilidad jurídica del resguardo del predio y lo que encontraron en el mismo, para deslindar responsabilidades y conocer la verdad frente a las víctimas y al pueblo de México, textual de la Presidenta de México. Es decir, ahí hay una comisión local, estatal de búsqueda también. Hay una fiscalía local, hay un ejecutivo local y el gobernador era Enrique Alfaro en ese momento. Que no le dio importancia a lo de las desapariciones a pesar de todas las denuncias y ahorita está de paseo en España. O sea, todos esos niveles de responsabilidad se van a analizar, subsecretario. Claro, el planteamiento de la presidenta es muy claro. Ya le diste una lectura puntual y yo solamente diría que esperemos lo que tenga que informar la propia Fiscalía el día miércoles. Y que no queremos señalar algo que no tenga una base técnica, científica y sobre todo basada en pruebas. Como bien lo dice el documento, hay tramos de responsabilidad y hay una temporalidad, una línea de tiempo. Entonces estaremos atentos a lo que el fiscal general o la autoridad competente pues, nos informe el día miércoles. Yo pediría que esa parte la pudiéramos reservar para no abonar ni a la especulación ni a la información imprecisa que de pronto incompleta, que de pronto solo genera ruido y que no ayuda al esclarecimiento y tampoco le ayuda a las víctimas y tampoco le ayuda a los familiares de las víctimas. A ver, ¿quién investiga el delito de desaparición de personas? Pues, ¿El fuero común o el fuero federal? Ambas. También la Fiscalía General de la República puede atraer los casos que correspondan. En primera instancia. Pero en primera instancia. La Fiscalía local. Es un poco con lo que ocurre con los homicidios. Es que hay muchos muertos. Pues sí hay. Ojalá no hubiera, por supuesto. Ni uno. Pero corresponde a las fiscalías estatales la investigación de los homicidios. Corresponde a las autoridades federales investigar a las organizaciones criminales. Eso sí. Hay también, quizá por ignorancia o a veces por estrategia política, atribuirle al gobierno federal la responsabilidad de todo lo que pasa en el país, aún en lugares donde no tiene ninguna responsabilidad. Jalisco es un caso en materia de homicidios dolosos o de desaparición. Guanajuato es otro caso. Chihuahua es otro caso. ¿Qué nivel de coordinación a partir de una tragedia como la que se halló en el caso de Jalisco, en Teucitlán, puede generarse de una vez por todas para que los tres niveles de gobierno, para que todas las instituciones del Estado den respuesta a lo que sí es un problema espeluznante en el país desde hace muchos años, que son las desapariciones? Requiere de una coordinación importante y es por eso que el anuncio de hoy se centra en muchos de los planteamientos que hace en la coordinación que se requiere a través del Consejo Nacional de Seguridad, a través de determinar los tramos de responsabilidad de cada autoridad y de que solos ninguna autoridad pues puede dar un resultado ideal, y lo que plantea es que trabajemos de manera coordinada, compartiendo información o de carácter operativo. También la propia presidenta comentó
que en el caso, sin entrar al detalle de Jalisco, que la propia Comisión Nacional estaba ya participando o acompañando las acciones, y ustedes son, y todo el público es testigo del anuncio que hizo, de la petición que hizo de atracción por parte de la Fiscalía. Cada autoridad tiene un tramo de responsabilidad y tenemos la obligación de cumplirlo y tenemos la obligación que atenderla. Si hay una omisión, pues será revisada en su momento y tendrá que determinarse por otra autoridad también. Perdón, interrumpo porque es algo inédito que el gobernador de Jalisco, a diferencia de Enrique Alfaro, ahora Pablo Lemos, por ejemplo, va a estar mañana en la reunión de gabinete, uno. Y dos, la semana pasada, en un acto también inusual, la gobernadora de Guanajuato, Lidia Denise García Muñoz Ledo, también ya asistió a una reunión de gabinete. Eso era impensable con sus antecesores, Enrique Alfaro y Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Chihuahua también tiene un serio problema de violencia. Ella eventualmente puede ser también, puede asistir. ¿Y esto qué representa para una estrategia integral contra la inseguridad y la violencia en el país? Pues que el interés del gobierno de México no ve colores ni ve origen partidista, sino que ve demandas del pueblo, necesidades del pueblo, y sobre todo que quiere atender una problemática que es diferenciada en cada territorio y que no va a haber límites en cuanto a ese origen de cada uno de los gobiernos, porque lo que importa es atender la problemática. En el caso de seguridad, en el caso de derechos humanos, en el caso de migración o cualquier otro tema que tengamos el reto de atender, pues lo importante es que las autoridades sí hablen, que sí se comuniquen, que sí nos comuniquemos y que sí podamos intercambiar información. La reforma que se plantea el día de hoy, pues nos va a permitir abrir esos canales y con la reforma legal, pues tener la obligación también. Claro. Porque cuando me preguntabas hace rato, ¿cómo le van a hacer para que no sea algo coyuntural? Pues con la reforma de la ley. Y así no importa que esté Arturo Medina de subsecretario o Teresa Guadalupe Reyes Sagún de comisionada de búsqueda. Quien esté tendrá la obligación de atenderlo. No es un tema de voluntad. Bueno, surge con la voluntad política y la iniciativa de la presidenta, pero va a ser un mandato legal. Por eso la presidenta dice, a ver, sí está bien la voluntad y queremos entrarle, pero esto tiene que ser un mandato legal para que sea una obligación y que además sea verificable. Que el funcionario que no la atienda pues pueda revisarse su responsabilidad. Todo en favor de las personas desaparecidas y de las víctimas, porque atrás de cada persona pues hay una mamá o un hijo o un abuelo. Familias enteras. Familias enteras. Entonces, pues ese es el tema que hoy plantea la presidenta y que nosotros estamos muy comprometidos, que sabemos que con trabajo coordinado y ejerciéndolo de manera responsable, pues vamos a poder avanzar y esperamos hacerlo en beneficio del país. Tenemos hoy esta propuesta, sabemos que vamos a contar con un andamiaje jurídico importante, se anunció un fortalecimiento presupuestario para la Comisión Nacional y tecnológico también, y eso nos va a dar este impulso de coordinación. Esperamos que también las autoridades estatales pues lo vean, lo atiendan y que podamos caminar pues de la mano entre autoridades, pero también para atender a las víctimas, ¿no? Ese es uno de las tareas de la presidenta. Así como siempre ha dicho, hay que hacer menos escritorio, más territorio. Se ha atendido a las víctimas, se ha atendido a los colectivos, la propia comisionada ha ido a los estados. Hace unas semanas, por cierto, estuvo en Jalisco, después vinieron de Jalisco aquí a una actividad en la Basílica y los volvimos a atender ahí en algún lugar en la Cámara de Diputados, que se reunieron y nos convocaron. Se ha atendido y se han hecho reuniones regionales en cada uno de los estados para atenderlos, o tratamos de ir a sus entidades para que no tengan la necesidad de desplazarse y que saber que ellos no tienen la obligación de hacer el trabajo de
de las autoridades. Nosotros hacemos ese trabajo, tenemos esa responsabilidad y hoy lo vamos a hacer con mejores herramientas. Correcto. Pues bueno, ahí está, ahí lo tienen ustedes explicado en primera persona. Para quienes los están preguntando, dice la presidenta hoy que la nueva ley, la incorporación en los nuevos protocolos va a permitir generar una alerta de búsqueda inmediata. Es decir, abrir carpetas de investigación de inmediato por desaparición o no localización, sin esperar estas 72 horas. Esto hay que esperar a que se dé la reforma. Por eso es que es una estrategia que va desde distintos frentes, incluyendo el legislativo. Subsecretario, muchas gracias por la conversación. No, al contrario, Alejandro Álvaro, muy agradecido de permitirme compartir con su importante auditorio este tema tan sensible y decirle finalmente a ustedes y también a su público que nuestra prioridad son los derechos humanos de las personas, de todas, de las víctimas, y que vamos a estar trabajando todos los días para garantizarlos, que el enfoque que tenemos, que la convicción que tenemos es estar del lado de la gente, trabajamos para la gente, a ellos nos debemos, y la instrucción que tenemos de la presidenta pues es servir y queremos hacerlo de la mejor manera, con herramientas desde la técnica y con elementos científicos que permitan ayudar a resolver estos temas. Subsecretario Arturo Medina, muchísimas gracias. Y vamos a una... Vamos específicamente al momento en el que la presidenta de México dice hoy, el pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos, hablando del tema de las desapariciones, y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista e hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña. Vamos a ver este video y vamos a regresar. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Pero eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen.